Imagina una ciudad tan próspera que comerciantes de todo el Medio Oriente viajaban días enteros para llegar a ella. Una ciudad con agua abundante, tierras fértiles, mercados repletos, poder y riqueza. Una ciudad que, según todos los registros que han llegado hasta nosotros, desapareció en una sola noche. No en siglos, no con el paso del tiempo, en una noche. El libro de Génesis la llama Sodoma, y durante milenios el mundo la ha recordado como símbolo de pecado y destrucción. Pero hay algo que pocas personas se preguntan: ¿cómo era Sodoma realmente? ¿Qué ocurría en sus calles? ¿Qué tan perversa era su sociedad? ¿Y hay alguna evidencia de que esta ciudad existió y de que algo catastrófico la destruyó? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes del mundo antiguo, no desde el púlpito, sino desde el polvo del suelo, desde los textos originales y desde los yacimientos arqueológicos que están reescribiendo la historia. Quédate hasta el final, porque lo que encontraron los arqueólogos en el sur del Mar Muerto va a cambiar la manera en que ves esta historia. Antes de juzgar a Sodoma, hay que encontrarla. Durante siglos, muchos estudiosos creyeron que esta ciudad era pura metáfora, una alegoría moral sin base geográfica real. Pero el texto bíblico es sorprendentemente específico. En Génesis capítulo 13, versículo 10, leemos: «Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová». La Biblia la ubica en el círculo del Jordán, una llanura fértil cerca del río, y no estaba sola. Formaba parte de una confederación de 5 ciudades conocidas como las ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. 5 ciudades, una región próspera, un eje comercial en el corazón del creciente fértil. Hoy muchos investigadores apuntan al extremo nororiental del Mar Muerto, en la actual Jordania, como el lugar más probable. Y es aquí donde entra en escena uno de los hallazgos más perturbadores de la arqueología moderna. En el yacimiento conocido como Tal el-Hammam, un equipo liderado por el arqueólogo Stephen Collins lleva décadas excavando lo que podría ser la Sodoma histórica. Y lo que encontraron en esas capas de tierra no tiene explicación ordinaria. Pero de eso hablaremos más adelante. Primero, necesitas entender cómo era la vida en esta ciudad, porque Sodoma no era simplemente mala, era algo mucho más complejo y fascinante. ¿Sabías que Sodoma tenía leyes propias, un sistema de gobierno y una economía tan poderosa que el propio Abraham la conocía bien? Lo que estaba ocurriendo dentro de sus muros va mucho más allá de lo que te han contado. Para entender a Sodoma, hay que olvidar la versión simplificada. La narrativa popular redujo toda la complejidad de esta ciudad a un único pecado. Pero los textos bíblicos originales hablan de algo mucho más sistemático y mucho más oscuro. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, lo dice con una claridad que sorprende: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». ¿Lo escuchas? El profeta no menciona en primer lugar los pecados sexuales. Menciona soberbia, abundancia material y abandono de los vulnerables. Sodoma era una ciudad rica que había elegido cerrarse sobre sí misma. Una sociedad que había construido su prosperidad sobre la explotación y el desprecio al extranjero. Y hay algo más. Los rabinos del Talmud preservaron tradiciones sobre las leyes de Sodoma que resultan escalofriantes en su sofisticación. Se habla de leyes que prohibían dar limosna a los pobres,
de un sistema donde quien diera pan a un mendigo era castigado públicamente, donde al extranjero que llegaba a la ciudad se le medía en una cama especial. Si era más alto, se le cortaban los pies. Si era más bajo, se le estiraba hasta morir. No era el caos, era un orden perverso, institucionalizado. Y en ese contexto llegan los ángeles a la casa de Lot, no como turistas, como una prueba definitiva. Pero hay algo que el texto bíblico describe sobre esa noche que durante siglos fue pasado por alto. Algo que los habitantes de Sodoma hicieron que selló su destino de manera irreversible. Y tiene que ver con una violación de la ley de hospitalidad más sagrada del mundo antiguo. Génesis 18. Abraham recibe a 3 visitantes en su tienda. Los atiende con la máxima hospitalidad. Pan, carne, leche fresca. Lava sus pies. Se sienta a su lado. En el mundo antiguo del cercano Oriente, hospedar a un extranjero era una obligación sagrada, casi religiosa. Rechazarlo era una afrenta a los dioses. 2 de esos visitantes parten hacia Sodoma. Lot los ve llegar a la puerta de la ciudad y de inmediato, casi con urgencia, los invita a su casa, como si supiera lo que podría pasarles si se quedan en la calle. Génesis 19, versículo 2. Ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Lo que sucede esa noche es una inversión total de la ley de hospitalidad. Los hombres de la ciudad rodean la casa. Todos. El texto dice explícitamente, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Es una movilización colectiva, organizada, y su demanda es clara. Quieren a los forasteros. Para el mundo antiguo, esto no era solo un crimen, era una declaración de identidad. Una ciudad que viola a sus huéspedes ha roto el pacto más fundamental entre los seres humanos. Ha declarado que no hay lugar en ella para el otro, para el vulnerable, para el diferente. Y es en ese momento cuando los ángeles revelan su misión. No han venido a evaluar, han venido a ejecutar una sentencia que ya estaba decidida. Porque el clamor de Sodoma y Gomorra se ha aumentado, dice Génesis 18:20. El término hebreo original, za'aká, es el mismo que se usa en el Éxodo para el clamor de los esclavos, el grito de los oprimidos, el grito de las víctimas que ha subido hasta el cielo. Y entonces llegó la destrucción, una destrucción tan absoluta, tan total, que los geólogos y arqueólogos modernos encontraron en el suelo evidencias de algo que no tiene comparación en toda la Edad de Bronce, algo que hasta hoy no tiene una explicación completamente satisfactoria. Génesis 19, versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, lluvia de fuego. Azufre, el cielo como arma. Durante siglos fue leído como metáfora o milagro sin más, pero en 2021, una publicación en la revista científica Scientific Reports sacudió el mundo académico. El equipo que excavaba Tal el-Hammam, ese yacimiento al noreste del Mar Muerto, presentó sus hallazgos, y son difíciles de ignorar. En las capas correspondientes a aproximadamente el año 1650 a.C., los investigadores encontraron algo extraordinario. Una capa de destrucción violenta que no corresponde a ningún incendio humano conocido. Las temperaturas registradas superaron los 2000 grados centígrados. Para que entiendas la magnitud, las hogueras normales no superan los 700 grados. Incluso el volcán de La Palma no alcanza esas temperaturas en superficie. Encontraron cerámica que no fue solo quemada, sino vitrificada, convertida en vidrio. Encontraron zircón cristalino que solo se forma a temperaturas comparables a las de una detonación nuclear.
Encontraron huesos humanos fragmentados y esparcidos de manera consistente con una onda expansiva. Y algo más. Sobre esa capa de destrucción no hay nada. Durante los siguientes 600 años aproximadamente, nadie volvió a construir en ese lugar, como si todos supieran que algo había ocurrido allí, que no tenía explicación natural. Los investigadores proponen la teoría de un impacto o explosión aérea de un objeto cósmico, similar al evento de Tunguska de 1908 en Siberia, pero mucho más poderoso y cercano a la superficie. Una roca espacial que explotó en el aire sobre la llanura, liberando una energía equivalente a miles de bombas de Hiroshima. ¿Está confirmado que este yacimiento es Sodoma? No definitivamente. El debate académico continúa, pero la evidencia de una destrucción catastrófica, repentina, de origen desconocido, en la zona exacta que describe el texto bíblico, es real. Y luego está el detalle más perturbador de todos, la esposa de Lot. ¿Por qué Génesis dice que la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal? Durante siglos fue la parte más fantástica del relato, pero hay una interpretación que podría helar tu sangre. Lot y su familia huyen. Los ángeles tienen una instrucción clara: no mirar atrás, no detenerse, salir y no volver la vista. Y la esposa de Lot mira. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. La interpretación tradicional es la de un castigo por desobediencia, pero hay lecturas más profundas y más perturbadoras. El teólogo y escritor Elie Wiesel interpretó este gesto no como curiosidad, sino como incapacidad de separarse. La mujer de Lot mira atrás porque no puede soltar lo que fue, porque su corazón todavía está en Sodoma, y en ese gesto se congela, literalmente y figurativamente. Hay además una dimensión física que los arqueólogos señalan. La zona sur del Mar Muerto está repleta de formaciones de sal. El mar tiene uno de los niveles de salinidad más altos del planeta. En condiciones de erupciones volcánicas o explosiones, el sal puede precipitarse de formas inimaginables. Hay formaciones naturales en la zona que los nativos han llamado durante siglos la mujer de Lot. Pero más allá de lo físico, lo que el relato preserva es una advertencia de naturaleza psicológica, casi universal. Hay cosas de las que hay que alejarse sin mirar atrás. Hay ciudades que construimos dentro de nosotros, estructuras de pensamiento, sistemas de valores, que cuando colapsan, no podemos seguir viviendo si nos quedamos a contemplar las ruinas. Sodoma, una ciudad real, o tal vez varias ciudades reales, una civilización próspera que eligió construirse sobre la indiferencia, el orgullo y la violencia institucionalizada. No fue destruida por ser extraña, fue destruida por haber convertido la crueldad en norma, por haber legislado el desprecio, por haber respondido al grito del vulnerable con más opresión. Lo fascinante del relato de Sodoma no es solo lo que destruyó el fuego del cielo, es lo que preservó: la memoria, el relato, la advertencia. Hace más de 3000 años, alguien escribió estas palabras no para asustar a sus contemporáneos, sino para dejarles un espejo, y ese espejo sigue aquí, y lo que refleja a veces no es cómodo de ver. La pregunta que me quedo haciendo hoy, y te la dejo a ti también, es esta: ¿cuántas ciudades de Sodoma construimos nosotros mismos? No en el desierto de Jordania, sino en nuestras instituciones, en nuestras leyes, en la manera en que tratamos al extranjero, al pobre, al diferente. ¿Estamos construyendo una ciudad que merezca sobrevivir? Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Sodoma existió realmente? ¿Y cuál de los hallazgos arqueológicos de este video te resultó más impactante?
Cada opinión, cada perspectiva, construye esta conversación. Si llegaste hasta aquí, sabes que las escrituras antiguas guardan misterios que van mucho más allá del texto superficial. Cada relato, cada versículo, esconde capas de historia, arqueología y significado que la humanidad lleva siglos desenterrando. Suscríbete para no perderte los próximos episodios, porque estamos apenas arañando la superficie de lo que los textos sagrados esconden. Nínive, la Torre de Babel, el Arca de la Alianza, el Diluvio Universal. Cada uno de esos nombres es la entrada a un misterio que merece ser investigado. Activa la campana. Comparte este video con alguien que ame la historia. Y nos vemos en el próximo misterio.